Es sabido que en el régimen político del país, la Asamblea Legislativa tiene preeminencia sobre los otros poderes. Y son los legisladores los que están por encima de los jueces, que no tienen la preeminencia. El Poder Judicial tiene ciertamente otros poderes. Por ejemplo, el de asegurar la libertad. Todo en el universo jurídico. Por eso el amparo y el habeas corpus aparece como figura muy importante. Pero políticamente son los diputados de la Asamblea Legislativa los que gozan de preeminencia. Ahora bien, históricamente los diputados no se han caracterizado, nunca que yo sepa, por ser conocedores de la ley. No. Tampoco se han caracterizado por su conocimiento de la historia. Tampoco. Ni por su vínculo intenso con la población que le da los votos. En ocasiones ni en la campaña electoral, ni en el ejercicio de su gestión pública. El diputado lo es porque ganó una determinada correlación de fuerzas dentro de su partido. O porque se hace diputado en medio del derrumbe total del régimen político basado en los partidos políticos, que en nuestro país tiene 30 años de edad, y que el pueblo lo derrumbó, volándole la cabeza en una serie de votaciones sucesivas. En ese escenario de crisis, una gran cantidad de diputados constituyen la mayoría en la Asamblea Legislativa. Jóvenes o no en la lucha política, eso es en realidad irrelevante. Lo relevante en este momento es el escenario histórico donde esa asamblea se desarrolla. Es un momento de crisis. Crisis del dominio del poder de la oligarquía. Crisis del dominio del neoliberalismo. Crisis de las reglas del juego. Y también crisis del movimiento popular. Todo esto configura una crisis política que se caracteriza porque los de arriba no pueden seguir gobernando como antes. Los de abajo no quieren seguir siendo gobernados como antes. Porque el pueblo sufre como nunca antes. Y porque hay una elevación de la lucha política del pueblo. Esto configura la crisis política. Bueno, la característica fundamental del bloque de diputados gubernamentales no es su juventud, no, sino su vinculación al Ejecutivo. Ojo, esto no es una característica esencial, porque todos los ejecutivos necesitan tener un bloque de diputados en la Asamblea. Y todos necesitan tener correlación de fuerzas en la Corte Suprema de Justicia. Todos. Bueno, no solo en nuestro país, de todo el planeta, y así será en Marte y en Venus también, donde funcionan asambleas legislativas. Pero en este caso,
Ese es un rasgo de mucha importancia, de mucha importancia. Porque el Ejecutivo desarrolla una política que no se conoce plenamente, pero que en todo caso hace lo mismo o parecido a lo mismo que ha hecho la oligarquía tradicional, pero es ejecutada por diferentes manos y diferentes voluntades, aunque lo hagan las mismas mentes. Este punto le da al trabajo de los diputados el rasgo fundamental. Ellos están interesados en borrar el pasado político. Uno no sabe cómo se puede hacer, porque el pasado no se borra nunca. El pasado es la vida. El presente es el conflicto. El futuro es la utopía. Este es un juego permanente. Pero en esa actitud ante el pasado, ellos han formado comisiones. Supuestamente para enfrentar la corrupción del pasado. La corrupción del pasado. Esto parte de la idea, quizás, de que en este momento no hay corrupción y en este periodo no hay corrupción. Eso es una maravilla. Si alguien piensa que en este momento no hay corrupción, bueno, pero eso parece ser la cabeza del pasado. Pero ocurre que ese trabajo requiere condiciones. Hay que saber historia. Hay que saber de los personajes. Hay que saber del funcionamiento del aparato del Estado. Porque todo Estado es por naturaleza susceptible a la corrupción. Ahora vamos a hablar del punto importante de la comisión de sobresueldo, específicamente. El trabajo que ellos han desempeñado, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo se ve? Antes de eso vos me preguntaste sobre la evaluación. Así es. ¿Sí? Pero eso es mejor preguntárselo a la gente. ¿Cómo la gente lo mira? La gente del pueblo. Porque tendrán una buena evaluación si han legislado bien, si van a dar una buena ley de aguas, si van a dar una buena ley de pensiones. Eso está pendiente. Y si lo que han hecho hasta ahora beneficia a la gente. Eso, mira, que lo diga la gente. Pregúntenle a la gente. Ahora bien, esa comisión, uno no sabe qué se hace con la información que aparece en esas sesiones. Pero sí uno puede pensar que se necesita afinar los métodos para obtener información de los personajes que llegan. Varios de los personajes que están citados a la comisión tienen abundante información. Pero es que no están obligados de darles información a esa comisión de la Asamblea Legislativa. No hay ninguna obligación. ¿Y por qué? Por eso la capacidad para obtener información está en manos de los mismos diputados. Y eso pasa por el trato. Eso pasa por la brillantez de las preguntas. Porque en toda entrevista, y vamos a pensar que esa es una entrevista y no un interrogatorio, en toda entrevista lo fundamental son las preguntas. Y el trato elegante, gentil, correspondiente al que tiene el sartén por el mango y que sabe o debería de saber que lo fundamental es el poder, no la fuerza. Eso tiene que ver con las preguntas que se hacen. Pienso que en este punto
Los diputados necesitan afinar el lápiz. Afinar el lápiz. Conocer más de los personajes que están invitando. Pero que no les van a dar información. ¿Por qué? Y han de tener clara la naturaleza de esa actividad. Es interrogatorio. Es una conversación. ¿Es conversación política o una conversación personal? Y los diputados, quizás sin saberlo, proporcionan a la gente que mira eso un espectáculo útil. Espectáculo útil. Porque ahí se habla de todo. De todo. Porque se pregunta de todo. Y el que mira eso puede ver el fuego en una dirección y en otra dirección. Ojo, no siempre los diputados salen bien. No siempre. Es que no tienen coraza, ¿verdad? Nadie la tiene. Quizás solo Dios. Quizás. Ok. Ya para ir finalizando esta entrevista, vamos a hablar de otro tema siempre que tiene que ver con el gobierno y cómo ha sido el trabajo que ha desarrollado durante la pandemia en cuanto a la situación del COVID-19 y también el proceso de vacunación que se está realizando actualmente en El Salvador. En ese punto el gobierno pienso que ha salido bien, que tiene una buena nota. Claro, que de nuevo necesitan hablar con la gente. Hay que hablar con los médicos. Hay que escuchar a los médicos. Todo lo que dicen los médicos es incorrecto y falso, no lo creo. Y todo lo que dicen es cierto, tampoco. Es que las cosas son muy relacionadas en la vida. No se entiende el bien sin el mal. Lo justo no se entiende sin lo injusto. Es una característica de los valores, lo que se llama valor, que siempre es íntimo de lo que se llama antivalor. Por eso uno debe escuchar y ganar influencia. Ganar influencia, escuchando, aprendiendo. Pero el tema de la vacunación, ahí el gobierno tiene buena nota. Tiene buena nota. Pero debe ser más transparente. Las cosas deben ser más abiertas. Eso se aprende. En cuanto a los datos que dan de los casos de COVID que muchas personas los cuestionan. Por ejemplo, eso. ¿Es cierto o no es cierto? Porque hay dos verdades. Una, la verdad oficial. Siempre es así. Y dos, la verdad real, la de la gente. La verdad real. La gente que cuenta cómo están las cosas en los hospitales. Eso es la verdad. Pero hay otra verdad. La oficial. Bueno, ¿y cuál es la verdadera? ¿Cuál verdad es la verdadera? Ese es un gran problema. Confunde a la población. A una parte. A otra parte no. ¿Por qué? Porque hay otra parte que dice, mira, la verdad es lo que está en manos de la gente. Por ejemplo, los que han pasado por la atención médica del Hospital El Salvador, siempre invariablemente ponderan el trabajo del Hospital El Salvador. Esa es la verdad. Esa es la gente. Ahora, eso es más valioso y políticamente más importante que cuando el ministro de Salud dice que la calidad de la atención del Hospital El Salvador es muy buena. Esa opinión no tiene más peso que la opinión de la gente. A eso me refiero. Que va saliendo del hospital. Que va saliendo del hospital y la gente dice, no, hay una buena atención, muy amables.
y con mucha tecnología. Cada cama tiene todo lo necesario. Eso es lo valioso. No lo que diga el ministro de Salud. No. Ahora, entender esto no es fácil para todas las cabezas. No es fácil. Ok, don Alberto, gracias por su opinión, pero antes, ¿algún mensaje en medio de esta coyuntura política, en medio de esta realidad que vivimos en El Salvador? Maravilloso para el pueblo. Todo el pueblo debe saber que hoy dependemos de nosotros mismos. Cada vez va a ser más difícil comer y tomar agua. Sobre todo para nosotros que solo tenemos un río que se llama el río Lempa y al que nadie está defendiendo. Nadie está cuidando. Entonces la clave de hoy y de siempre, pero sobre todo de hoy, es que la gente se organice, se movilice, se prepare para defender su agua, para defender su medio ambiente, para defender su vida, para que aprenda a cultivar repollo, rábano, tomate, en el pedacito de tierra que tiene. El mayor error que vos podés cometer en esta coyuntura es esperar que las cosas vengan del gobierno. No. Eso es como esperar que Dios haga las cosas. No, si nosotros somos Dios. Eso caracteriza este momento. Cada persona hoy es una simple mercancía. Los muchachos desaparecen, las muchachas desaparecen para quitarles sus órganos y venderlos en el mercado de órganos en Europa. El gobierno es otra cosa. Abajo es donde está la verdad. Por favor, no olviden esto. Y frente al COVID, no bajes la guardia. Vacunate. Si ponen las 3 vacunas, ponete las 3. Y si ponen 4, ponete las 4. Lo que sea. Y cuídate. Cada uno. El gobierno está haciendo su trabajo en ese terreno. Están haciendo su trabajo. Pero pues depende. Si vos vas al estadio a ver fútbol, está bien, pero sabe que te está jugando la vida y la de tu familia, tus amigos, tus novias, si tenés varias. Sí. Un abrazo para todos. Manténganse maravillosos así como somos. Aseguren los frijoles rojos o negros, revueltos o sancochados, y la tortilla tostada. No crean que eso es fácil ahora. No. Y no creen que va a ser fácil después. Ok, muchas gracias, don Roberto. Vaya. Esta entrevista para Mágico TV.